Para unos, lo que sucede en la mesa del Señor es solo un símbolo, para otros, es el milagro más grande de todos los tiempos, Cristo mismo haciéndose presente bajo las especies de pan y vino. Para los protestantes, la Santa Cena es un acto simbólico, el pan y el vino o jugo de uva no cambian su naturaleza, sino que solo representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una forma de recordar su sacrificio en la cruz. Para los católicos, la Eucaristía no es un símbolo, ya que el pan y el vino, al ser consagrados por el sacerdote, se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la renovación incruenta del único sacrificio de Cristo. No es un sacrificio nuevo, sino la actualización del mismo sacrificio de aquel Viernes Santo. En el momento de la consagración ocurre el gran milagro, ese cordero que se ofreció en el Calvario, se hace presente, y se nos da como alimento bajo las especies de pan y vino para el perdón de nuestros pecados. Por eso, para los católicos, la Eucaristía es el milagro más grande de todos los tiempos, el don supremo de Dios a su creación. Durante la consagración, el cielo toca la tierra, y el único sacrificio de Cristo, se hace presente en cada altar del mundo, se convierte en pan y vino para que su obra salvífica me alcance también a mí. Entonces surge una pregunta: si católicos y protestantes leen el mismo Nuevo Testamento, ¿por qué entienden tan distinto la Santa Cena? Todo comenzó con la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, quien tenía un discípulo llamado Ulrico Zwinglio, pero al leer la Biblia, no entendió lo mismo que Lutero sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y surgió un gran conflicto. En 1529, ambos se reunieron en el famoso coloquio de Marburgo para debatir el tema. Martín, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero la Biblia no enseña que el cuerpo de Cristo pueda estar presente en todas las misas del mundo. Eso no es posible. La cena del Señor es solo un símbolo. Muéstrame una prueba. Aquí está la prueba. Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. La palabra de Dios es creadora. Si Cristo lo dice, sucede, su palabra tiene potestad. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Es un recuerdo, no una presencia real. Confundes hacer memoria con memorial. El memorial bíblico actualiza lo que Dios hizo. ¿Cómo podrías recordar algo que no viviste? Nadie puede recordar algo que no vivió. Hacer un memorial significa actualizar, hacer presente el único sacrificio de Jesús. La Biblia dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús no habla de su carne santísima, sino de la carne pecadora del hombre que lo inclina a pecar. Eres un hereje, pide a Dios que te ilumine. Lo mismo pienso de ti, Lutero, eres un hereje. El resultado fue una ruptura definitiva. Lutero se mantuvo en la creencia de la presencia real aunque no idéntica a la católica. Zwinglio, en cambio, estableció la Iglesia reformada, que considera la Cena del Señor como un acto simbólico. Los primeros cristianos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. San Ignacio de Antioquía en el año 107, escribió en su carta a Esmirna 7,1, la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma carne que padeció por nuestros pecados. San Justino Mártir en el año 155, en su primera Apología 66 escribió: este alimento no lo recibimos como pan común ni bebida común. Se nos ha enseñado que el alimento consagrado es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. San Ireneo de León en el año 180, escribió en su obra Contra las herejías 2,2, el vino y el pan se convierten en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, por la cual crece y se nutre la sustancia de nuestra carne. San Ireneo habla claramente de la conversión del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. San Cirilo en el año 350, en sus catequesis mistagógicas 4,6 enseñó: no te fijes en el pan y el vino como simples elementos, porque son, según la declaración del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. Desde los primeros siglos, los cristianos entendieron la Eucaristía como el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, no como un símbolo. Estos primeros cristianos fueron discípulos de los apóstoles de primera y segunda generación. Si hubieran estado equivocados, los mismos apóstoles los habrían corregido. Ellos no lo aprendieron de la Biblia, porque el Nuevo Testamento todavía no se conformaba, lo aprendieron de los apóstoles, quienes a su vez fueron instruidos directamente por Cristo. Todos los cristianos, y también el primer reformador protestante Martín Lutero, creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Reducirla a un mero símbolo o recuerdo fue idea de Zwinglio en el año 1529. ¿Podría Dios haber dejado en el error a todos los cristianos por 1500 años? San Pablo dice:
quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. San Pablo habla primero del pan y la copa, y al referirse nuevamente a ellos, ya no los llama pan y copa, sino cuerpo y sangre del Señor, y también dice, quien come y bebe, sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. San Pablo afirma que el pan y la copa es el cuerpo del Señor, y comerlo indignamente es causa de condenación. Esto demuestra que no se trata de pan común y jugo de uva, sino de algo tan sagrado, que al recibirlo indignamente, se peca gravemente contra el cuerpo de Jesús. Los satanistas nunca profanan la Santa Cena de las comunidades protestantes, porque saben que pueden comprar galletas y jugo en la tienda y es lo mismo. Lo que roban son hostias consagradas de la Iglesia Católica. Cualquier satanista responde sin dudar que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Jesús mismo en la Última Cena, deja muy claro que la carne y sangre que deben morir en la cruz, es la misma que deben comer y beber para el perdón de los pecados. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos, para el perdón de los pecados. En ninguna Biblia del mundo, excepto en la falsificada traducción de los Testigos de Jehová se lee, esto simboliza mi cuerpo. Todas las Biblias dicen claramente, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Después que Jesús afirmara que el pan y el cáliz son realmente su cuerpo y su sangre, da una orden, pide comer y beber de ellos, y atención, aquí está el punto clave. Jesús dice que ese mismo cuerpo y esa misma sangre que ordena recibir, son los mismos que serán entregados y derramados en la cruz para el perdón de los pecados. Por lo tanto, si la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre real y sustancial de Cristo, entonces tampoco lo es su sacrificio en la cruz, porque Jesús mismo enseña que se trata del mismo cuerpo y de la misma sangre, los que se entregan en el Calvario y los que deben ser comidos y bebidos para el perdón de los pecados. En el Antiguo Pacto, el sacrificio pascual no consistía solo en inmolar al cordero sin mancha, sino también en comerlo. Aquello era prefiguración. En el Nuevo Pacto se cumple plenamente en Cristo, quien es el verdadero Cordero de Dios, cuya carne y sangre inmolada, se nos dan bajo las especies de pan y vino para el perdón de los pecados. En Juan 6, Jesús afirma con insistencia que es necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. En este discurso, llama al pan su carne y al vino su sangre, repitiéndolo con un énfasis creciente. Esta es la enseñanza que más subraya, porque representa el punto culminante de su obra redentora. Su carne y sangre serán derramadas en la cruz, y este sacrificio se perpetuará por todas las generaciones bajo las especies de pan y vino para redimir a todos, hasta la culminación de los siglos. Muchos de los que escuchaban a Jesús, no creyeron que se pueda realmente comer su carne, les pareció un discurso muy duro, y en Juan 6, 66, los que no le creyeron, lo abandonaron. Jesús no los detuvo ni les aclaró que hablaba en sentido simbólico, al contrario, permaneció firme en su enseñanza y dejó que se fueran. Si se hubiera tratado de un malentendido, Jesús habría corregido su interpretación, pero al no hacerlo, confirmó que el pan y la copa son realmente su cuerpo y sangre. Antes de Zwinglio, en 1529, ningún cristiano había sostenido que la Eucaristía fuera solo un símbolo. Quienes negaban la presencia real eran los docetas, pero estos no eran cristianos, sino herejes gnósticos que rechazaban la verdadera humanidad de Cristo. Incluso Martín Lutero, el primer reformador protestante, llamó herejes a quienes negaban que el pan y el vino fueran realmente el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sabías que la ciencia también confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía? En el siglo VIII, en Lanciano, Italia, un monje dudaba de la presencia de Cristo. Durante la consagración, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Estudios científicos modernos demostraron que era tejido del corazón humano, grupo sanguíneo AB, el mismo de la sábana santa de Turín. En Buenos Aires, en 1996, una hostia que cayó al suelo se transformó en un tejido sangrante. Estudios en el 2004 confirmaron que era tejido del corazón humano, con signos de haber sufrido estrés extremo, como el de una persona torturada, y nuevamente, grupo sanguíneo AB. Estos milagros, y muchos más, como hostias latiendo como un corazón, son pruebas palpables de que Cristo está vivo en la Eucaristía. Los estudios científicos han revelado que las hostias convertidas en carne corresponden siempre a tejido vivo del corazón humano, grupo sanguíneo AB, con signos de haber estado en agonía extrema, como el corazón de un hombre torturado. Es decir, cuando recibes la comunión, recibes el corazón palpitante y agonizante de Jesús, el mismo que se entregó en la cruz por amor a ti. Por eso la Iglesia llama a la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana.
porque allí está el sacrificio de Jesús por amor a ti que te da la fuerza, la paz, la alegría, el amor mismo de Dios, que se da a sí mismo para unirse a tu corazón. La Eucaristía no es un recuerdo, es la presencia real del corazón de Cristo vivo, latiendo de amor por ti. Si la Eucaristía es el regalo más grande de Dios a la humanidad, entonces separarnos de ella es el triunfo más grande del diablo. No es casualidad que en Juan 6,66 muchos discípulos abandonaran a Jesús porque no creyeron en sus palabras. Ese versículo, 6, número de la bestia, muestra la huella del maligno. El diablo es quien hace creer que la Eucaristía no puede ser real y aleja a los discípulos de ella. Y esa hazaña del maligno se cumplió en 1529, cuando Zwinglio leyendo su Biblia entendió que todos, incluido su maestro Lutero, estaban equivocados y él recién descubrió la verdad. Fue el primer cristiano que negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ahora piensa, ¿cómo podría Dios inspirar la Biblia en el año 382 y dar su interpretación correcta hasta 1529 con Zwinglio? Eso sería acusar a Dios de negligente, de malvado, de dejar a su pueblo en la mentira durante siglos. Eso es impensable. Jesús fue claro: si no comen la carne y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Ahora, pregunto, ¿a quién le puede interesar que no tengamos vida eterna? Respuesta: al diablo. Y lo consiguió con un plan magistral, pues propuso: acepta la Biblia que hizo la Iglesia Católica, pero no dejes que te la explique, yo te la explico. Así fue como el diablo convenció a Zwinglio que todos estaban interpretando mal, que Dios dejó en el error a todos por siglos, y 1500 años después se le ocurrió decir la verdad. Zwinglio repitió lo que dijeron los judíos que no creyeron en Jesús, en Juan 6:52. ¿Cómo puede Jesús darnos de comer su carne? A lo que Jesús replicó: les aseguro, que si no comen la carne, y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne, y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Esto los escandaliza. Las palabras que les he dicho, son espíritu y vida, pero hay algunos de ustedes, que no creen. Quienes no creyeron que se debe comer el cuerpo y la sangre de Jesús para la vida eterna, consideraron este discurso muy duro, y en Juan 6:6, los discípulos que no creyeron lo abandonaron. Así en 1529 el diablo convenció a Zwinglio, que la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre real y sustancial de Jesús, que es solo un símbolo, que podía comprar galletas y jugo de uva en la tienda, fundar su propia iglesia y listo. Con ese engaño, el diablo logró alejar a millones de cristianos del culmen del plan de salvación, el sacrificio de Jesús hecho presente en la Eucaristía como garantía de vida eterna. Por eso San Pedro en su segunda carta 1,20 y 3,16, advierte que nadie puede interpretar por sí mismo la Escritura, porque hay cosas difíciles de entender que los inexpertos deforman para su perdición. La libre interpretación de las Santas Escrituras es una práctica prohibida que lleva a la condenación eterna, porque se deforma el Evangelio, se distorsiona la verdad, se calumnia a Dios pues no fue lo que realmente quiso decir, y se hacen pasar mentiras diabólicas como si fueran palabra de Dios. La realidad es clara: Dios dio la Biblia por medio de la Iglesia Católica en el año 382, y desde entonces, la dio con su correcta interpretación, porque la misma Biblia advierte que deformar la santa palabra de Dios es motivo de condenación. Creer que dio su interpretación correcta hasta 1529 sería afirmar que Dios permitió que todos se condenaran durante más de 15 siglos hasta que apareciera Zwinglio. Eso no puede ser. La Iglesia que fundó Cristo, y a través de la cual dio la Biblia al mundo, desde el inicio hasta hoy, proclama lo mismo: Jesús está vivo y real en la Eucaristía. La Eucaristía es el culmen de la vida de todo cristiano, pues es el sacrificio de Jesús con el cual logró redimirnos para devolvernos el cielo que el pecado nos quitó bajo las especies de pan y vino, alimento divino que debemos recibir para alcanzar la vida eterna. Desde los primeros cristianos hasta hoy, la Iglesia ha creído en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Biblia lo enseña, los padres de la Iglesia lo creyeron, el mismo Lutero lo defendía, los satanistas lo reconocen ya que profanan la Eucaristía, la ciencia lo ha comprobado en milagros eucarísticos. Incluso el mismo diablo lo confesó en el exorcismo de Nicole Aubrey, en 1565, cuando fue expulsado y confesó que Jesús estaba realmente en la hostia consagrada. Muchos que no creían y habían ido a burlarse, se convirtieron al ver que el diablo reconocía lo que ellos negaban, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. El protestantismo nació un 31 de octubre, Día del Diablo. Ese día, en todo el mundo,
Los satanistas celebran misas negras, y en ellas utilizan hostias consagradas robadas, porque saben que allí está Cristo vivo. El diablo cayó por soberbia, queriendo igualarse al Altísimo. Eso fue lo que hizo Lutero. El día del diablo, fundó su propia iglesia pretendiendo igualarse al Altísimo. Después llegó Zwinglio, quien protestó contra Lutero, y también se quiso igualar al Altísimo fundando otra iglesia. Pero la única iglesia verdadera fue fundada por Jesús mismo sobre Pedro, y fue el sucesor número 37 de Pedro, el Papa San Dámaso I, quien en el año 382 entregó la Biblia al mundo. Esa Biblia no necesita ser interpretada, porque ya fue dada con su interpretación correcta desde el año 382, porque Dios no es irresponsable, no iba a dar su palabra sin su correcta interpretación, dejando a todo su pueblo en el error durante siglos hasta que llegara Zwinglio en 1529.